Ahora. Ahora se está grabando la clase a partir de este momento. Bueno, les estaba diciendo de que un valor muy importante que se obtiene del ensayo atracción de dureza natural es el valor de la tensión de ruptura del material, el valor en que la probeta rompe, ¿verdad? Entonces, este valor es muy importante porque nos permite un punto de partida para comenzar a dimensionar y verificar componentes de una estructura. Un parámetro muy importante con el que se dimensiona elementos estructurales y con el que se verifica también es el concepto de tensión admisible. La tensión admisible se define como la tensión de ruptura dividido un número que se lo llama por la letra N. Se simboliza por la letra N. La letra N, que es el coeficiente de seguridad. Entonces, la tensión admisible, ¿para qué nos sirve? Para poder explicarles la función de la tensión admisible es importante entender el concepto de coeficiente de seguridad. ¿Qué es coeficiente de seguridad? Coeficiente de seguridad es un número por el que se divide la tensión de ruptura para poder calcular un elemento estructural o una estructura con cierto grado de confianza. ¿Cómo se produce esto? Pues bien, en la medida que aumenta el valor de n, va a disminuir la tensión admisible. ¿Por qué? Porque en la medida en que aumenta n, ¿verdad? Al ser dividida la tensión de ruptura entre n, entonces en la medida que es mayor sea el valor de n, la tensión admisible va a ser menor. Son inversamente proporcionales. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos al gráfico para poder entender esto. Sí. Vamos a suponer que yo divida la tensión de ruptura entre 3. ¿Verdad? Vayamos al gráfico. Si vamos al gráfico, vamos a ver de que si yo divido la tensión de ruptura entre 3, quiere decir de que la deformación va a ser la tercera parte, ¿sí?, de la tensión de ruptura. Entonces la tensión admisible va a ser un punto más o menos por acá, ¿verdad? ¿Sí? Un punto más o menos por acá. Y eso significa que con esa tensión se va a deformar más o menos esto, el material, ¿verdad? Ahora, si yo le doy un coeficiente de seguridad n igual a 5, ¿verdad? ¿Eso qué nos da? Nos da una tensión admisible que es la quinta parte de la tensión admisible, ¿verdad? Nos va a dar más o menos una tensión por acá. Eso significa que el material se va a comportar con un determinado valor de deformación. Por supuesto, se va a deformar mucho menos que al haber dividido por 3, que va a tener una deformación mayor. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Profe, Sí, o sea, una observación mía, o sea, simple lógica, por ejemplo, si vos tenés más coeficiente de seguridad, entonces va a ser menos la tensión. va a ser menor la tensión admisible. Correcto. Son inversamente proporcionales, ¿verdad? Entonces, el coeficiente de seguridad es una herramienta que tiene el calculista o el proyectista de la estructura para poder establecer con qué valor de tensiones máximas va a trabajar el material.
y con qué deformación máxima se va a comportar también. Entonces, ¿cómo funciona el concepto de tensión admisible? Digo, de coeficiente de seguridad. El calculista o el proyectista evalúa las condiciones en que se va a hacer el trabajo. ¿Dónde se va a trabajar? Si es un lugar accesible, en donde los materiales están todos a mano. Porque no es igual trabajar, por ejemplo, acá en Asunción, que trabajar en el Chaco, por ejemplo. Hay mucha diferencia en lo que se refiere a las condiciones de trabajo. No es igual trabajar aquí que trabajar en Ñembucú, por ejemplo. Son diferentes las condiciones de trabajo. ¿Y en qué se diferencian esas condiciones de trabajo? Se diferencian en la posibilidad de tener materiales de buena calidad disponibles, de tener mano de obra calificada para ese trabajo en abundancia. Se diferencia en poder tener condiciones climáticas adecuadas, etcétera. Hay un conjunto de factores que, digamos, entran a ser consideradas para establecer ese valor de coeficiente de seguridad. Entonces, en la medida en que haya mejores condiciones de trabajo y el calculista comprenda de que hay condiciones de hacer un buen trabajo en ese lugar, con ese personal, con esa empresa constructora, entonces ese coeficiente de seguridad disminuye. De lo contrario, se le da un coeficiente de seguridad mayor. ¿Qué es entonces el coeficiente de seguridad? Es el grado de confianza que tiene el proyectista estructural en las condiciones en que se va a hacer el trabajo. ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna consulta? Para mí quedó todo bastante claro, profe. ¿Qué opinan? Profe, Sí, entonces, si el material es de peor calidad, por decir así, o sea, te encontrás en Ñembucú, como dijiste en el ejemplo, y allá son peores las condiciones, el coeficiente de seguridad tiene que ser menor, ¿verdad? aumenta, 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 ya. O sea, aumenta. N tiene un mayor valor entonces. N tiene mayor valor. Así mismo. O sea, no es que haya más malos materiales, sino que la posibilidad de acceder a materiales de buena calidad es limitada o es complicada. Entonces, ahí, por supuesto, el calculista toma sus previsiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa al aumentar el coeficiente de seguridad? Disminuye la tensión admisible. Entonces, atiendan lo que pasa acá. Esta parte es muy importante. Cuando uno va a dimensionar un elemento estructural, utiliza esta fórmula que está aquí. Tensión es igual a N sobre A, donde N es el esfuerzo que está actuando sobre el material y A es el área sobre el cual está actuando el esfuerzo. ¿Ok? Entonces, ¿se comprende esto? Las medidas de tensión son iguales a las que les expliqué en el ensayo de atracción. En el sistema internacional es Newton sobre metro cuadrado, que es Pascal, ¿verdad? Normalmente en los laboratorios se utiliza el sistema técnico, ¿verdad? Que es de toneladas sobre centímetro al cuadrado o kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado. Escucho. Vos había dicho algo sobre la fórmula esa de tensión es igual a esfuerzo sobre área. O sea, ¿en qué parte se usaba algo así? Y esa parte no escuché muy bien. No, estaba diciendo nomás de que para dimensionar
elementos estructurales se usa esta fórmula. Tensión es igual a esfuerzo actuante sobre el área en donde actúa el esfuerzo, ¿verdad? Eso es lo que estaba diciendo. ¿Se comprende eso? Sí, profe, se comprende ahora. Ok. ¿Qué es lo que se hace en los problemas de dimensionamiento? Este valor de tensión se reemplaza por el de tensión admisible. Cuando uno va a dimensionar, entonces lo que tiene que tener como dato o tiene que calcular es el valor de la tensión admisible. Y lo reemplaza en esta fórmula. Entonces va a ser tensión admisible igual a esfuerzo sobre área. Y de acá, de esta fórmula, entonces se despeja el área. Pasa el área al otro miembro, baja la tensión admisible como denominador. Entonces, teniendo el esfuerzo actuante y la tensión admisible del material, se puede tener el valor del área. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se determina la dimensión? Ya va a depender de la sección transversal que va a tener el material. Si va a ser un rectángulo, si va a ser circular, si va a ser cuadrangular, etcétera, ¿verdad? Entonces, en base a eso se determina las dimensiones del área resistente del material, ¿verdad? Vuelvo a repetir. En los problemas de dimensionamiento, cuando vamos a calcular el área resistente de un elemento estructural, en esta fórmula, la tensión se reemplaza por el valor de tensión admisible. Se despeja el área y se calcula entonces el valor del área dividiendo el esfuerzo entre la tensión admisible. Y dependiendo la sección que va a tener la pieza, si va a ser triangular, si va a ser hexagonal, etcétera, entonces se calcula qué dimensiones va a tener la pieza que va a servir de elemento estructural. ¿Preguntas? ¿Qué dudas hay? Hasta ahora ninguna, profe. Bien. Bueno, esto es importante. Si ustedes se fijan en estas dos formulitas que vimos hasta ahora, tensión admisible es igual a tensión de ruptura dividido coeficiente de seguridad y el otro tensión es igual a esfuerzo sobre área. Y les estaba diciendo que en los problemas de dimensionamiento esta tensión se reemplaza por tensión admisible, por el valor de tensión admisible, ¿verdad? Para calcular el área. Son formulitas demasiado simples, demasiado sencillas. Quiere decir de que teniendo la tensión de ruptura del material y estableciendo un coeficiente de seguridad, podemos calcular la tensión admisible, ¿verdad? Y teniendo el esfuerzo y la tensión admisible, podemos calcular el área, ¿verdad? Y si tenemos definido de qué forma va a ser, qué geometría va a tener, ¿verdad? Podemos calcular sus dimensiones, ¿verdad? ¿Es difícil resistencia de materiales? Pregunto. Miren la formulita. Y ahora No, parece, pero después en los trabajos, no es difícil algunos realmente, profe, sino que requiere de entender el problema nada más. Y de atención también. y de tener Sí. buena comprensión. Bueno, ustedes lo dijeron. Ustedes lo dijeron, yo voy a sumar algunas cositas nomás. Es muy simple resistencia de materiales. Estas son las fórmulas, estas que están viendo aquí. Aquí yo les estoy mostrando 4 fórmulas. Las otras 2, las que están arriba, les voy a explicar enseguida. Pero si ustedes se fijan, son demasiado sencillas. Son demasiado simples. ¿Dónde está la complicación aquí?
ustedes dijeron, hay que prestar atención, hay que entender el problema, ¿verdad? Por supuesto, el comprender el problema es el 90% de la resolución. Porque si yo entiendo el problema, entonces sé lo que estoy haciendo y se me facilita todo. Sé qué herramientas tengo para poder emplearlas y resolver, ¿verdad? Ahora, si yo no entiendo nada y quiero aplicar formulita nomás, estas formulitas que están acá, se me puede complicar mucho. Porque no sé yo lo que estoy haciendo. Yo quiero agarrar y aplicar la fórmula nomás. Entonces, cuando ocurre eso, es probable que nos equivoquemos, ¿verdad? ¿Cuál es otro problema que hay? Sí, son súper simples las fórmulas. El problema está en la base. Para calcular el esfuerzo, tengo que dominar física. ¿Por qué? Porque se me puede presentar situaciones en que tengo que usar estática, en que tengo que usar dinámica, en que tengo que usar cinemática, etcétera, ¿verdad? Para calcular el área, tengo que saber de geometría, tengo que saber de trigonometría. Para hacer los despejes y las operaciones tengo que saber de álgebra, ¿verdad? Tengo que saber trabajar con las unidades de medida. Tengo que saber las conversiones, tengo que saber de matemática, tengo que saber de aritmética, tengo que saber pasar de toneladas a newtons, tengo que saber pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Tengo que dominar todo eso. Entonces ahí es donde se complica porque hay mucha gente que se acostumbró a pasar copiando y no sabe. No sabe. No sabe cómo hacer un despeje de fórmula. No sabe cómo pasar de hectáreas a metros cuadrados. No sabe cómo calcular el área de un triángulo. No sabe cómo calcular una dirección, un ángulo que forma un triángulo. Y el que no tiene base se la va a ver muy mal con resistencia de materiales. Las fórmulas son muy básicas. Pero el problema es que yo para calcular esfuerzo, por ejemplo, necesito de física. Y tengo que dominar, tengo que saber bien. No estoy frito. No, ahí no hay como... No hay milagro ahí, te voy a decir. No va a suceder el milagro ahí de que de un momento a otro yo voy a saber todo. Entonces, por ahí viene la mano, chicos y chicas. Yo avisé desde el primer día que ustedes tienen que ponerse al día en esas materias, ¿verdad? Entonces, les pido que en ese sentido sean conscientes, ¿verdad? No, resistencia a materiales es muy fácil. Es muy fácil, además, por la experiencia que yo tengo en la didáctica universitaria y también acá en la didáctica técnica, ¿verdad? Trato de que mi clase sea lo más agradable posible y que sea muy comprensible, que sea fácil de entender, de comprender. Trato de dar todos los ejemplos que les pueda ayudar. Pero si ustedes tienen problemas de base, es complicado. Que no hay mucho que yo pueda hacer al respecto, ¿verdad? Eso les quiero transmitir también. No es difícil resistencia de materiales, pero necesita de que uno maneje bien todos los contenidos de las materias básicas, ¿verdad? ¿Hay algo que me quieran decir? Estoy atento. Creo que lo principal sería, profe, qué dinámica jamás dimos. Yo al menos sé de dinámica por las competencias nomás. Y mis Eh, compañeros y eso creo que están mal en ese tema. sí, lo que pasa es que eso es materia de escolar básica, ¿verdad? Tiene que haber dentro del 9º grado y es parte también parte del examen de ingreso, ¿verdad?
Entonces, no. Creo, profe, que en primer año teníamos que haber desarrollado ese tema y no llegamos. En noveno al menos ya no, Pero o sea, no desarrollé. en física de octavo, noveno se desarrolla estática, dinámica, cinemática. Se desarrolla eso. O sea, forma parte del programa de la escolar básica. Y forma parte del examen de ingreso también, ¿verdad? Probablemente acá en el colegio técnico sí se desarrolle en el primero también, para, de alguna manera, para que estén mejor preparados, ¿verdad? Pero de que tienen que tener esa base, tienen que tener, ¿verdad? ¿Está bien? Profe, Vamos a esforzarnos para ponernos al día también, profe, para poder seguir sí. con Regis. Sí, Profe, ¿sabes escucho. qué? Yo pienso que, bueno, o sea, acá yo pienso que no es culpa de nadie porque en el colegio no dimos. Yo por lo menos no tuve física en mi colegio. Era o sea, el salesianito. Yo no tuve, en séptimo, octavo y noveno no tuve física. Eh, pero, ¿qué es lo que tenemos que dar específicamente para esto, ¿verdad? Eh, en física. Que, Cinemática, estática y dinámica. ok. La facilidad que tenemos ahora es que está en internet, pero Mayor énfasis en estática. Estática tienen que dominar. Bueno, yo te quiero decir algo. Yo también, a ver si de alguna manera les sirve de consuelo esto, ¿verdad? Yo soy egresado del Colegio Técnico Nacional. Soy de la segunda promoción. Ingresé en la FIUNA, en la Facultad de Ingeniería de la UNA, ¿verdad? En el primer intento, ¿verdad? La primera vez. Después conseguí, me postulé a una beca, fui becado a estudiar ingeniería al exterior, ¿verdad? Pero te quiero contar de que nosotros en su momento en el Colegio Técnico Nacional no dábamos física. No desarrollábamos física. Yo me presenté al examen de ingreso sin haber desarrollado absolutamente nada de física. Yo tuve que prepararme para el examen de ingreso por, con mi esfuerzo, ¿verdad? Y en el colegio técnico no desarrollábamos química, matemática desarrollábamos 2 horitas a la semana, que es completamente insuficiente, mientras los otros colegios desarrollaban 8 horas de matemática, 6 horas de física por semana, ¿verdad? Pero te cuento nomás de que uno tiene que esforzarse. No está luego previsto que esté todo servido y que sea todo automático. No, hay que sudar. La vida no es así un sendero limpio en donde a ambos lados hay rosas a lo largo, ¿verdad? No es así. Es complicado. Es más bien muchas veces un camino espinoso en el que uno se lastima, en el que uno tiene que abrirse camino. Y uno tiene que estar preparado para poder sacrificarse y salir adelante. Nadie dijo de que esto iba a ser fácil, de que la vida iba a ser fácil. Se facilita en la medida en que uno se prepara, uno estudia, uno es responsable, uno trata de prever todo, ¿verdad? En esa misma medida, se facilita un montón. Pero el quien quiera llevar así, no va a pasar así con un 2, nomás, así apenas copiando. Dios me libre lo que le espera. Va a sufrir mucho, mucho va a sufrir. Les habla a alguien que transitó un poco por la vida.
Y está donde está gracias a que supo remarla. Bueno, eso es lo que les quiero decir también por mi lado, ¿verdad? Nadie dijo de que las cosas iban a ser todas fáciles. Al menos nunca. A mí, por lo menos mis padres me dijeron, mi hijo, tenés que trabajar mucho, tenés que esforzarte mucho, tenés que estudiar mucho, si no, no, vas a pasar muy mal, vas a pasar estrecheces, vas a pasar muchas limitaciones si es que no te preparas en forma y no haces lo que tenés que hacer. Eso me dijeron desde que yo era muy chico, me dijeron mis padres, ¿verdad? Y la verdad que tenían mucha razón, ¿verdad? Eso es lo que yo les quiero decir de mi parte también, ¿verdad? No sé si hay alguien que quiera comentar algo más. Juliana, profe, tenés razón. Y que bueno, vamos a dar todo de nuestra parte también, profe. Por algo logramos entrar al colegio. Ahora Yo queda confío mantener mucho, y yo pasar. confío mucho en ustedes, pero les quiero decir una cosa. La medida de su éxito y aquellas cosas importantes que ustedes consigan no es más ni menos que la medida del esfuerzo también que hagan para poder superarse a sí mismo y a sus limitaciones. ¿Cómo cuesta agarrar el libro? ¿Cómo cuesta agarrar y concentrarse, pudiendo ver la serie, pudiendo jugar el jueguito, pudiendo chatear, pudiendo hacer N cosas? Pero ¿cómo cuesta estudiar? Esa es una lucha personal de ustedes, con ustedes mismos. Y en la medida en que venzan cada día en esa lucha, se les va a facilitar mucho todo. Pero en la medida en que vayan postergando las cosas y dejen para después y no lo hagan y digan, no, después nomás, no, total, fulanito me va a pasar en el examen, te va a ser fácil. Ahí, bueno, en esa misma medida también van a estar tirando los problemas para adelante y bueno, va a llegar un momento en que va a explotar eso. Va a ser una bola de nieve, va a ser tan grande eso que no se va a poder manejar y la frustración va a ser grande. ¿Cómo generalmente eso en qué concluye eso? Y no se consigue trabajo. No se consigue trabajo porque se estudió, entre comillas, pero no se aprendió, no se sabe, entonces no se sabe trabajar. Eso es lo que yo les puedo decir de lo que va a pasar con la gente que no toma en serio su vida y su formación. Es claro el panorama, muy claro, muy transparente es todo. No hay secretos, créanme que no hay. No hay ningún secreto, solamente trabajo duro y constante y buscar la excelencia, buscar ser el mejor siempre. Eso nomás. No hay otro secreto. Bueno, continuemos con nuestra clase. Sir Ernest Young, ya por 1800 pico, estudió el comportamiento de los materiales y se dio cuenta de que la mayoría, todos los materiales dúctiles, todos los materiales deformables tienen esto que se llama zona elástica. Hay una previsión en el comportamiento del material en esa zona. Entonces enunció esta fórmula. Tensión es igual a una constante por la deformación. ¿Y de dónde él quitó esta fórmula? Básicamente lo único que hizo es fijarse en la zona elástica y ver que ahí se produce un triángulo rectángulo, ¿verdad? Que uno de los catetos de ese triángulo rectángulo es deformación,
el otro cateto es tensión, y que durante toda esa zona, en todos los puntos, en los infinitos puntos que componen esa línea recta, hay un comportamiento previsible del material y se cumple esto. Entonces, ¿qué hizo? Vio que tensión, que es el cateto opuesto, es igual a la deformación, que es el cateto adyacente, por la tangente del ángulo opuesta al cateto considerado, ¿verdad? Y esa es, y de ahí, ¿verdad? De ahí se enuncia la fórmula de Young, ¿verdad? Y de ahí se puede también obtener el módulo de elasticidad o módulo de Young, que tiene como símbolo la letra E, que es un valor constante para cada material. ¿Qué es lo que hizo Young? Young tomó los estudios de Hooke, Sir Robert Hooke, que también estudió los materiales en esa época, y enunció una ley que dice que en todo material dúctil, las deformaciones que se producen en él son directamente proporcionales a las tensiones aplicadas. Entonces, él estudió todo esto que enunció Hooke en su ley, ¿verdad? Y complementó todo eso y también logró establecer la constante de Young o el módulo de elasticidad de cada material. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, ¿podrías repetir lo que hizo Hook? Porque estaba escribiendo, pero después se me trabó en el audio. Sí, Sir Robert Hooke, allá por 1890, más o menos 1870, enunció una ley que dice que en todo material dúctil, en todo material deformable, las tensiones, las deformaciones que se producen en el mismo son directamente proporcionales a las tensiones actuantes. Eso anunció Hooke en su momento, que es de alguna manera el pionero en estudiar esta parte de resistencia a materiales. ¿Está aclarada tu consulta? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Otra fórmula interesante es la de deformación unitaria. ¿Qué es la deformación unitaria? Es el cociente entre la deformación final y la deformación inicial. Entonces, esta fórmula muchas veces se utiliza para calcular valores en resistencia a materiales en donde se nos da la deformación unitaria o se nos da, por ejemplo, la deformación durante el ensayo o la deformación que tuvo el material y se quiere calcular, por ejemplo, la deformación inicial o se quiere calcular la deformación que obtiene, la variación de longitud, ¿verdad? O se quiere calcular la deformación unitaria, ¿verdad? ¿Alguna otra duda, alguna consulta sobre esto? Muchachos, chicas. Ninguna, profe. Hasta ahora ninguna. Ok. Tampoco de mí, profe. Bueno, esto es todo por hoy. Esta es la clase de hoy. En la próxima clase vamos a ver los problemas básicos tradicionales de resistencia de materiales. Vamos a ver de qué se dividen en dos. Por un lado tenemos los problemas de dimensionamiento y por otro lado tenemos los problemas de verificación. Entonces vamos a ver un poquito en qué consiste, cuáles son los casos que se pueden presentar, ¿verdad? En cada uno de estos problemas y probablemente vamos a ver también algunos ejercicios. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Sí, profe. Gracias. Genial, profe. Dale, profe. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Saludos para todos.
Dale, profe. Un gusto, Chao, profe. chao. Hasta luego. Que estén bien. Chao, chao.